y nos va a hablar de este tema. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Buenos días. Una vez más es un placer estar en uno de los congresos de ALAT, por lo que agradezco a los organizadores y al comité científico haberme incluido en el programa y también haberme brindado la oportunidad de estar en esta sesión de hoy, que creo que es muy completa y con grandes ponentes, como se ha visto hasta ahora. Mi presentación va a ser en inglés, pero hay muy poco texto y hay mucho dibujo, mucho cromo, por tanto no se van a perder. Lo hice porque pensaba que si no el doctor Peter Van se dormiría o se aburriría y no sería cuestión de que esto ocurriese. Voy a seguir esta hoja de ruta. Voy a hablar muy brevemente, porque ya es de sobras conocida, la revisión 2011 de Gault. Voy a hablar de un apartado ya un poco más completo y complejo, que además va a extender la excelente exposición de Juanjo Soler, que me ha precedido, y que se titula Validación Post-Hoc. Y luego voy a tocar este título de cuestiones, preguntas frecuentemente hechas. Abordemos el primero. Bien, en diciembre de 2011, con ocasión del Congreso de APSR, es decir, de la Sociedad Asia-Pacífica de Respirología, se presentó por primera vez algunas de las características novedosas de la revisión Gault, que era la segunda que se hacía en los 10 años de vida de Gault. Curiosamente, se planteó que el punto inicial de partida de esa revisión venía de los 6 objetivos que ya en 2001 Gault había planteado, como son el mejorar los síntomas, el mejorar la tolerancia al ejercicio, el mejorar la calidad de vida, el prevenir la progresión de la enfermedad, el prevenir y tratar exacerbaciones y el reducir la mortalidad. Y mientras se desarrollaba esta revisión, apuntamos a que los 3 primeros objetivos podían englobarse, podrían unirse bajo el paraguas de lo que sería la reducción de síntomas, mientras que los otros 3 lo serían bajo el de reducción de riesgos. De forma que los objetivos del tratamiento de Gault de 2011, y esto es importante tenerlo en cuenta porque ha representado un cambio bastante importante en relación a los anteriores planteamientos, fueron mejorar y reducir el impacto de los síntomas de los pacientes y reducir el riesgo de efectos o de acontecimientos de salud adversos en el futuro, esencialmente por lo que respecta a las exacerbaciones. Por tanto, esta gráfica, que ha sido una de las más citadas en la literatura a lo largo de 10 años, ya ha dado paso al actual ABCD, que ya saben ustedes de qué va, y en donde básicamente se tienen en cuenta los síntomas, se tiene en cuenta el estado de la vía aérea a través del FeV1 y se tiene en cuenta el riesgo de exacerbaciones, añadiendo la importancia de evaluar las comorbilidades que no son cuantificadas dentro de este esquema. Bueno, pues si esto ocurría a finales del 2013, prácticamente al acabar, del 2012, prácticamente al acabar el 2013, hubo una eclosión de validaciones con series de diversos países que se sucedieron una tras de otra. Y Joan Soriano, que tuvo que editorializar una de estas validaciones en Thorax, tuvo la oportunidad de sacarnos a colación una película que yo cuando era pequeño la vi muchas veces, La Quimera del Oro, protagonizada por Charles Chaplin, y que un poco jugaba con el Gold Rush de la situación que se estaba viviendo en el mundo neumológico internacional. Veamos de qué hablamos cuando decimos validación post-hoc. Como ya se sabe, la propuesta de Gault es empírica. Se basó en el documento original de la revisión del 2006 y que estaba centrada en el FeV1. Y esto debía, por tanto, superarse, pasar una etapa. En poco más de un año, entre septiembre de 2012 y julio de 2013, salieron 5 publicaciones en donde
lo esencial de la evaluación multidimensional de Gault se aplicaban a estas 5 series diferentes: la primera norteamericana, la segunda danesa, la tercera española, citada por Juanjo hace unos minutos, la cuarta refiere a Eclipse, y Johansen es una noruega que salió un poco más tarde. La primera que salió es también la validación sobre la serie de Epoch más vieja y más antigua y más numerosa, y yo diría con más contraste de datos, la de la ciudad de Copenhague. Y aquí pueden ustedes ver a la izquierda los grados de Gault de 1 a 4, de más leve a más grave, y a la derecha los grupos o categorías de A, B, C, D, A lo más, digamos, suave, D lo más grave. Y queda obvio que, comparando una y otra clasificación, se ve que la antigua clasificación, basada esencialmente en el FV-1, cuadra y se acopla bastante bien a la de ABCD, en tanto cuanto los pacientes con poca EPOC 1 y 2 tienen sobre todo grupos A y B, mientras que los pacientes más graves, 3 y 4, comparten esto con los pacientes más severos de la graduación C y D. Peter Lange, como líder de este análisis, también miró qué porcentajes de pacientes habían en cada una de las clasificaciones. Y en esencia, si se tiene en cuenta que la serie de Copenhague es una serie esencialmente de pacientes con EPOC primaria, es decir, no de base hospitalaria, son bastante parecidas. Sin embargo, hubo un punto, una sombra, un punto negativo que en parte ya lo ha ido adelantando Juanjo, y es el que hacía referencia a la predicción de la clasificación de 2006, que era buena en la medida en que cuanto peor es la situación de la EPOC, de 1 a 4, vemos que la supervivencia es mucho más limitada. Sin embargo, esto no se ha cumplido y no se cumple con la clasificación ABCD. Y aquí pueden ver a la derecha como el color verde A es seguido por el color rojo del grupo C, luego por el dorado del grupo B y por último por el negro del grupo D. Es decir, en otras palabras, hay un cambio de forma que parece que sea mucho peor ser un paciente del grupo C que no, mucho mejor ser del grupo C que no ser del grupo B. Y esto, en parte, los autores lo explican porque, analizando más datos, se observó que el grado de comorbilidades en los pacientes del grupo B era mucho más elevado que en los del grupo C. Comorbilidades esencialmente centradas en las complicaciones cardiovasculares crónicas abundantes en los pacientes con EPOC y también en cáncer pulmonar. Y por tanto ven ustedes que esta situación es hasta cierto punto paradójica, pero es lo que hay. Sin embargo, esto no ha sido el único dato que pone sombras en el planteamiento de Gault, porque en el comentario ya hecho sobre COCOMICS, esta serie española de casi 10.000 pacientes, aquí pueden ver nuevamente repetida que la clasificación Gault del 2006, 1, 2, 3, 4, tasa y cuadra muy bien con la gravedad de los pacientes. A mayor severidad, menor supervivencia. Curiosamente, cuando se aplicó el mismo análisis para los pacientes de la serie COCOMICS a 10 años, se puede ver que ni al principio, ni a la mitad del seguimiento, ni al final del análisis se observan diferencias. Es decir, en otras palabras, el planteamiento ABCD, en este caso, no da ningún dato paradójico o intrigante, pero en cambio no aportan ninguna diferencia sustanciosa al anterior. Cabe decir, que no lo hemos señalado, que uno de los problemas con estas validaciones post-hoc es que la metodología no es la misma. Por ejemplo, en el estudio COCOMICS no habían hospitalizaciones registradas, habían exacerbaciones. En otros estudios no se utilizaba el CAT de hecho es posterior. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta porque esto modula o en todo caso condiciona estos resultados. Pero la realidad es que en cuanto a predicción no aportaba gran mejoría la clasificación Gault
del 2011. También quiero decir que jamás esta clasificación desde Gold se planteó como un índice predictivo, pero cierto, como dice el doctor Celica, acabo de ver entrando en la sala, bueno, nos gustaría que lo tuviese al menos un poco más sólido. Otro estudio, este es noruego, el Hunt Study, en donde ustedes pueden ver arriba para mujeres y hombres las curvas de Kaplan-Meier, por lo que hace referencia a la sobrevida a lo largo de 10 años, una de las series más largas, y se puede ver que el Gold 1, 2, 3, 4 cumple bastante bien los postulados que ya hemos anunciado y que no voy a comentar. Sin embargo, cuando nos vemos en la situación de ver qué pasa con Gold ABCD, en mujeres se agrupan A y B en cuanto a supervivencia y C y D. No hay diferencias, lo cual ciertamente no ayuda. Sin embargo, cuando se hace referencia a los hombres, sí que aquí se ve un esquema un poco mucho más, digamos, adecuado y progresivo, es decir, a peor función pulmonar y graduación de la categoría Gold, obviamente peor supervivencia. Otro aspecto que interesa es qué ha ocurrido con la evolución de estas categorías si se utiliza como base de análisis el estudio Eclipse de 3 años, más de 2.000 pacientes con EPOC en sede esencialmente hospitalaria, lo contrario al estudio de Copenhague. Y aquí lo que se puede ver es que el 87% de los pacientes que quedaron en el estudio a los 3 años mantenían una situación bastante parecida a la del reclutamiento en cuanto a la categoría A, a la más leve. Y por el otro extremo de la escala, el 68% que quedó mostraban que permanecían estables en lo que sería la peor categoría de ABCD, lo cual sugiere que, obviamente, guardando respeto a lo que son la heterogeneidad de la historia natural de estos pacientes y a los tratamientos que obviamente pueden haber por en medio, las dos escalas A y D se mantienen bastante fijas en cuanto a la evolución de sus características, mientras que las escalas B y C son mucho más variables y difíciles de predecir, lo cual es un mensaje o una interpretación que en definitiva casa bastante bien con parte de las sorpresas en cuanto al análisis predictivo de la clasificación A y BCD. El último apartado va a abordar algunas de estas preguntas frecuentes que nos podemos hacer. Esto parte de una iniciativa del comité, de una parte del comité científico que se ocupó de la redacción del Gold 2011 y que, en vistas a la cantidad de trabajos que estaban cuestionando, nos pareció que había que, digamos, dar o aportar alguna información. Se hicieron hasta 12 preguntas. Aquí solo les tengo expuestas 5 de ellas. ¿Cuál es la prevalencia y distribución relativa de estos 4 grupos, ABCD? Los instrumentos o herramientas metodológicas utilizadas como la Disney, MMRC o el CAT ayudan, importan para determinar el nivel de los síntomas. ¿Cómo las recomendaciones del 2006 y 2011 se comparan en términos de gravedad de la enfermedad? Estos grupos difieren en otras características clínicas de aquellos que son usados para su propia definición. ¿Cuál es la situación de aquellos que son pacientes con mayor riesgo, los que están concretamente en los grupos C y D? Y hasta 7 preguntas más. Y en este sentido, yo les enseño algunos de los resultados que se leyeron, y aquí ven ustedes 4 de las publicaciones que hasta aquel momento habían salido, ya las he dicho, la norteamericana COPD-GYN, Copenhague, Eclipse y Cocomics, es decir, que prácticamente está medio mundo representado. Y fíjense ustedes que las columnas, los colores corresponden a los mismos que he expuesto hasta ahora, pero agrupados en cuanto a las diferentes series. Prácticamente todas las series se parecen mucho, salvo el pico en el grupo A correspondiente a Copenhague, donde casi un 80% de los pacientes están en grupo A, lo cual tiene su lógica
epidemiológica, dado que es una serie, como ya he comentado, esencialmente procedente de la actividad primaria. Por tanto, en definitiva, las otras más o menos se comportan de una forma bastante parecida. En otras palabras, la clasificación ABCD tipifica bastante bien los pacientes con EPOC e incluso más completamente que la anterior. Y en este sentido ya les daré más información en un par de diapositivas, pero el otro punto que quiero comentar es que otra cosa que se observó del estudio de ECLIPSE en la evaluación y del COPD-GYN y del de Copenhague es que esencialmente cuando hablamos de C y D estamos hablando de pacientes que tienen un FEV sub 1 por debajo del 50% post-broncodilatadoramente. En cambio, que esto corresponde a un 70% o más de los pacientes C y D. Que hay un 20% que se explican porque solo tienen exacerbaciones, porque son frecuentadores en cuanto a exacerbaciones. Por tanto, un pequeño grupo respondería no a la situación basal del FEV sub 1, sino a la presencia de exacerbaciones. Y el tercero sería la suma de los dos factores. Por tanto, C y D es esencialmente pesado, ponderado, modulado por el estado de la función de la vía aérea. Un concepto de interés a tener en cuenta. John Hurst, que editorializó el trabajo de Peter Lange del Copenhague en la publicación, sumó los datos que están aquí en azul claro para la categoría A, B, C, D o bien los estadios 1, 2, 3, 4 a los de COCOMIS, que están en azul oscuro. Y plantea que, según su opinión, la graduación ABCD se ajusta bastante bien, sobre todo por lo que respecta a los pacientes en los dos extremos. Nuevamente, los dos extremos parecen, tanto el más leve como el más grave, ser bien dibujados, ser bien captados con esta nueva clasificación. Sin embargo, lo contrario ocurre con el 2B y 3C, donde un poco estos papeles se revierten, nuevamente repitiendo aspectos que ya he comentado hasta ahora. Es decir, estos dos grupos son, en alguna manera, mucho más variables, menos definidos, más difíciles de aprender en muchos aspectos. Un reciente estudio, 10.000 pacientes de la medicina neumológica primaria del Reino Unido, nos muestra a mano izquierda la clasificación GOLD de 2007 y, como postulan sus autores, cómo esta misma clasificación cambia con el ABCD y permite homogeneizar mucho más los cuatro grupos. Es decir, son mensajes, son datos que un poco reafirman y apoyan varios aspectos positivos también de GOLD. A raíz de esta presentación hubo una editorial de los dos responsables científicos ahora de GOLD, el doctor Klaus Vogelmeier y Jürgen Vesbo, en donde hicieron una serie de comentarios y acabaron con tres preguntas. ¿Cómo se aplica los datos de ABCD para mejor tratar estos pacientes? ¿Se puede utilizar este sistema multidimensional para el seguimiento de nuestros pacientes después de la evaluación inicial? Y en este sentido la presentación de Juanjo es en este sentido muy particularmente apreciada. ¿Y qué hacemos con las comorbilidades en la EPOC? Porque esto cuenta, ya se ha visto que modulan las cosas y esto no está cuantificado. Bueno, el doctor Cherry, que tiene siempre la oportunidad de una visión a largo plazo, ya nos da una información que ha salido, está en prensa, en la revista Thorax de este último mes, en donde el doctor de Torres se encarga de presentarnos un trabajo en donde se ve la predicción de ABCD, que no es muy buena, en la izquierda, y que en cambio contrasta con una mucha mejor predicción si se utilizan los cuartiles de Bode. De forma que aquellos que tienen un Bode mucho peor, obviamente tienen una supervivencia inferior. Y en este sentido, en este estudio, lo que hacen es mirar las curvas ROC
para la clasificación Gold ABCD o utilizando el BODE, y se observa que claramente el índice estadístico es muy superior si se emplea el índice BODE, y lo mismo ocurre si además esto se completa con el índice COTE. COTE no es una abreviación de unas siglas, es de un acrónimo, pero se hizo en honor de Claudia Cote, que era colombiana y que desgraciadamente la perdimos muy prematuramente. Y aquí pueden ustedes ver que nuevamente la estadística ayuda y apoya de que lo de las comorbilidades es un serio problema que no ha sido abordado y que algún día habrá que meterlo en la ecuación. Quiero acabar no dando conclusiones, sino básicamente dando un mensaje de que no hay vuelta atrás con la nueva clasificación, porque en definitiva veníamos de una época en donde fueron 10 años de gran utilidad y de gran aprendizaje, pero que no nos permitían ir más allá. Este paso que se ha dado ha sido un paso, yo diría, audaz y bastante importante. Cierto es que esto se tendrá que refinar, pero bueno, en definitiva, la ciencia adelanta siempre en estas condiciones. Por eso quiero acabar mi presentación con este texto de una otra editorial de Dr. Calverley, que también ha sido una persona muy influyente en la historia de Gold, en donde dice que está movida, para hacerlo en una expresión coloquial, en las recomendaciones para el tratamiento de la EPOC, está reflejada en este retitling. Me he pasado 10 minutos intentando sustituir esta palabra, quiere decir repetición en cuanto a... es muy británica, very British, Peter, retitling. I cannot translate it to Spanish. Pero en cualquier caso yo diría que es esta reiteración sistemática anual de presentar nuevas ofertas que plantea una nueva cuestión muy importante. ¿Cuánto de útil estas recomendaciones que se vayan produciendo van a ser adoptadas y se traducirán en el patrón del tratamiento de los pacientes con EPOC? Y yo creo que la presentación de Juanjo, que ni sabía de qué iba a hablar él, ni él tampoco de lo mío, creo que ayuda a complementar de esta presentación. Muchas gracias por su atención.